Buenos días, mi nombre es Paola Jiménez. Buenos días, mi nombre es Sofi Perea. Yo soy Camilo Antonio Buitral. A continuación les vamos a presentar una entrevista que hicimos a una psicóloga social, ya que este es el tema que estamos trabajando para la clase de Introducción a la Psicología. Bueno, para mí la psicología social es un enfoque en el cual los psicólogos trabajan con la comunidad. Siento también y pienso que trabajan muy de la mano con los trabajadores sociales, ya que pues este trabajo pues debe ser precisamente con la comunidad y con personas vulnerables que de pronto han sido parte de un conflicto armado o personas las cuales a nivel social necesiten una ayuda y un soporte pues psicológico. Bueno, complementando lo que dice Pau, para mí la psicología social, tengo en común el pensamiento, lo que acaba de decir ella, pero también lo veía más como si fuera un complemento a la psicología del consumidor, como la psicología social, como estudiando también esos grupos de personas o la sociedad actuando de cierta forma frente a un producto o cosas así, pero pues vendría más siendo psicología del consumidor, pero pues no tengo muy claro cuál es la diferencia exactamente o cuál es como la línea que lo separa, y también la parte con el trabajador social, sé que se complementan, pero no sé muy bien cómo trabajan en grupo, entonces espero resolver mis dudas con la entrevista que le vamos a hacer a Carolina. En mi caso, la psicología social entiendo que es una rama de la psicología, pero que se complementa o entiende la relación del individuo versus el entorno y las comunidades. No estoy muy seguro respecto de si también interviene la psicología social o el psicólogo social las comunidades también directamente en aspectos culturales. Creo que eso es una brecha que hay que resolver. Y considero que es una rama bastante como compleja en el sentido de que hay varias pues intervenciones que hay que hacer, y desde el punto de vista cultural me parece que es un poco difícil entrar a determinar comportamientos sociales para un individuo dentro de una comunidad distinta. Entonces pues sí, creo que es importante hablar con Carolina y entender exactamente el enfoque que nos pueda orientar más. Hemos evidenciado que la psicología tiene varios enfoques, uno de estos es la psicología social. Hoy estamos con María Carolina, quien es psicóloga social y nos va a contar un poco de su experiencia. Gracias, María Carolina, por estar con nosotros. Hola, todo un gusto estar acá. Como lo menciona, soy Carolina Perdomo, soy la representante legal de la Corporación Infancia y Desarrollo. Somos una organización no gubernamental con más de 19 años de experiencia en el desarrollo de proyectos en todo el país. Tenemos un enfoque y una mirada desde el desarrollo social. Para empezar, quisiera hacerte una pregunta. ¿En qué consiste la psicología social? La psicología social es un campo de la psicología y lo que pretende es revisar el funcionamiento mental del individuo, reconocer sus actuaciones, sus pensamientos, sus sentires y cómo esto afecta un ámbito social. Yo quería saber cuáles son los objetivos de un psicólogo social. La finalidad de la psicología social está en reducir o prevenir todos los riesgos que se dan de manera individual y que afectan ese ambiente social. Es decir, cómo esos comportamientos individuales interfieren en ese desarrollo social. ¿Cuál es el campo de acción de un psicólogo social en la actualidad? Cada día, y más dado el contexto colombiano, es mucho más pertinente la presencia de un psicólogo social en esos contextos comunitarios, donde obviamente se requiere todo un acompañamiento para el fortalecimiento de esas capacidades, para el reconocimiento de esas habilidades personales, individuales, que potencien ese desarrollo social, o sea, que puedan afectar de manera positiva ese desarrollo social. ¿Cómo el entorno social puede afectar el comportamiento de una persona? Somos seres sociales por naturaleza, somos seres que en la interrelación con el otro pues vamos generando procesos culturales. Entonces el mayor reto en este momento es poder transformar esos imaginarios que se convierten en patrones y conductas y que se repiten de generación en generación,
y que afectan ese contexto social. Yo quería saber en qué comunidades y poblaciones específicas hacen intervención los psicólogos sociales. Hoy en día son múltiples y amplios esos contextos donde puede estar un psicólogo social. Obviamente, una población importante para un psicólogo social y para la atención y donde se requiere hoy en día son las poblaciones vulnerables, poblaciones víctimas del conflicto que vive nuestro país, de donde existen demasiados riesgos y que es importante que nosotros hagamos un acompañamiento y una intervención. Obviamente esto están dados en las comunidades, en los contextos locales donde también de pronto no hay capacidades instaladas tan fuertes y donde nuestra presencia es importante. Entonces yo creo que es muy viable y cada vez se hace más pertinente nuestra presencia. ¿Cuáles consideras que son los principales problemas a los que se enfrenta un psicólogo social en la comunidad? Mira, hoy hay unos retos muy grandes para nosotros como psicólogos sociales. Mi modo de ver es que las personas, las comunidades no están creyendo en la institucionalidad. ¿Por qué? Porque dada la complejidad de las situaciones, de las problemáticas que se viven, los seres humanos queremos que se resuelvan de manera inmediata. Y como lo sabemos como psicólogos, pues esto lleva tiempo, es un proceso. Entonces a veces la mirada de la población es desesperanzadora. ¿Sí? Es más desde la desesperanza, como que yo hago y no veo que, o yo estoy o yo participo y no veo que esto cambie. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes retos, no lo pondría como tema de dificultades, y es esa no creencia en la institucionalidad. Lo otro es la radicalidad en los pensamientos. Yo soy así, a mí me crearon así y yo lo voy a hacer así. Y muchas veces, por más de que nosotros hagamos acompañamiento de intervención, es muy complejo cambiar esta radicalidad. Entonces hay que utilizar diferentes instrumentos, estrategias, metodologías para poder minimizar estos retos que se nos pueden presentar. ¿Desde cuál enfoque técnico puede trabajar un psicólogo social? ¿Tiene que ser uno o pueden ser varios al mismo tiempo? Esta mirada ha cambiado, ¿no? Esta mirada ha cambiado en este ámbito. Antes trabajábamos más desde la carencia o desde la patología, de diagnosticar. Entonces, si tenía este diagnóstico, yo hacía estas acciones, claro que sigue siendo viable, claro que sigue siendo un campo desde la psicología. Pero lo que se quiere y la tendencia hoy en día es revisar esas características individuales, esas fortalezas, esas oportunidades que tiene el individuo y a partir de ello empezar a hacer un plan de trabajo individual y que permita que de esa manera individual pueda afectar ese contexto social. Yo quería preguntarte cuáles son los instrumentos y las herramientas que implican pues, los psicólogos sociales en estas intervenciones en la comunidad. Hemos dado una evolución grande, un giro grande. Antes pensar en cómo medir esos cambios y esas transformaciones individuales en el ámbito social era muy complejo, ¿sí? Sobre todo en la parte cuantitativa. Hoy en día existen diferentes instrumentos y diferentes metodologías, está la sistematización de experiencias que nos permite, uno, desde una mirada de pretest y posttest, evaluar esos comportamientos, un antes y un después y qué transformaciones y qué cambios se dieron durante la implementación, pero también hay estrategias cualitativas que permiten evidenciar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que me van a apoyar a saber qué puedo replicar de esa experiencia, de mi acompañamiento y de mi intervención en un segundo paso, ¿sí? Entonces es muy importante. Ya ahorita la mirada está dada más desde lo cuantitativo y que es muy interesante para el psicólogo social. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones que te llevaron a enfocarte en la psicología social? Son muchas y múltiples. Primero, cuando uno decide estudiar esta profesión, yo creo que uno tiene la vocación de servir, de poder ayudar, de poder entender, y eso me mueve bastante a nivel profesional y personalmente hablando. Pero cuando tú ya empiezas a ver que haciendo acciones individuales afectas lo colectivo y que se dan unos resultados importantes frente a
a esas actuaciones, frente a esos comportamientos, a esa radicalidad, a veces en muchas cosas se va transformando desde ese reconocimiento de sus condiciones, de sus características. Se ven unos resultados importantes que yo creo que eso me movilizó mucho para estar y querer siempre estar en este campo social. Bueno, como última pregunta, y creo que nos genera intriga a todos, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo social y un trabajador social en su labor y en una comunidad vulnerable y víctima del conflicto? Bueno, sí, eso digamos que a veces es una línea muy delgada, se cree que es una línea muy delgada en esa relación y en esa complementariedad, considero yo, de las dos disciplinas, de trabajo social y la psicología social. Recordemos que la psicología trabaja frente al comportamiento individual, ¿cierto? Los procesos mentales individuales, y el trabajo social frente a cómo esos comportamientos mentales afectan eso social. Entonces nosotros somos los que damos la entrada en esas particularidades para que el trabajador social desde los contextos comunitarios pueda entrar a generar planes de acción social, más desde la gestión, más desde la incidencia, más desde el trabajar redes de apoyo y redes sociales. Pero sí trabajan de la mano. Claro, trabajan de la mano y hay una complementariedad en esas disciplinas, es muy importante tenerlo claro. Y tú me preguntabas también el tema y cómo se mezcla esto, sobre todo en estas condiciones de crisis sociales que tenemos nosotros, dadas por el conflicto, dadas por niveles de vulnerabilidad, de pobreza, de diferentes riesgos que tenemos, en este caso la pandemia, por ejemplo, que nos ha llevado a generar nuevas estrategias en lo social para realizar acompañamiento de intervenciones. Se tiene, y la idea es la innovación y poder crear a partir de esa complementariedad. Encontramos también en el contexto otras disciplinas que nos ayudan y que están ahí presentes y que digamos que eso es lo que se requiere hoy en día en las intervenciones. Ser cada uno específico en lo que tiene que hacer, pero que en ese reconocimiento y en esas transformaciones que pretendemos en lo social se hagan de manera conjunta. Bueno, ya después de escuchar a Carolina me queda mucho más claro el enfoque que tiene pues el psicólogo a diferencia de un trabajador social, y es que pues ya los psicólogos trabajan mucho más de persona a persona con sus comportamientos, ya estudiando mucho más su conducta en cuanto pues en una comunidad o si son ya parte de estas poblaciones vulnerables con las cuales trabaja el psicólogo social. A diferencia pues del trabajador social, que trabaja ya más en general, ¿no? Con la comunidad como tal. Y me queda también mucho más claro las herramientas que usan los psicólogos para poder tratar a estas personas, ya que por su comportamiento es difícil cambiar ese pensamiento o cambiar cómo las personas venían comportándose, que los hacía pues ser parte de estas sociedades vulnerables. Y nada, pues siento que es un trabajo de admirar mucho, es de mucha entrega, de tener una vocación muy grande para poder hacerlo y que no te llegue tal vez a afectar en tu vida o a ti como persona. Personalmente sí me cambió mucho mi visión frente a la psicología social. Ya no viéndolo pues tanto por el lado como del marketing o del capitalismo, por decirlo así, sino más en el enfoque social, en nuestra cultura y lo importante que puede llegar a ser la psicología social en el mundo en general, y más en un país como Colombia, tercermundista y con tanto tiempo de conflictos armados y sociedades pues zonas tan vulnerables que tenemos y que no somos conscientes muchas veces de eso, pues porque nosotros pues vivimos en la ciudad y no somos... como no hemos tenido que vivir esas cosas, pues no tenemos tan claro pues cómo podría afectar o ayudarnos en ese caso la psicología social. Y me parece muy importante, como dice Pau, tiene que tener una vocación y no dejarse afectar personalmente en eso, pues como nos decía Carolina, eso lleva experiencia,
porque no es tan así como así de sentarse al frente a hablar con otra persona que pasó por tanto y que a uno realmente no le toque las fibras, de que uno no, como esa capacidad de no ponerse a llorar frente a la otra persona y cosas así. Bueno, yo creo que en mi caso uno de los aspectos más importantes fue el tema de, uno, aclarar sobre más el concepto de lo que es el psicólogo social, hasta dónde va el alcance. Dos, me impactó mucho el tema de las comunidades en Colombia donde ellos están haciendo labor, me pareció complicado. Tres, pensé que era solamente sobre el individuo, pero también veo que también hay impacto sobre las comunidades. Y cuatro, creo que me cambió el pensamiento respecto de las dificultades que tienen los psicólogos para llegar y acceder a esas poblaciones vulnerables y sobre todo el trabajo que tienen que hacer para acceder a esas comunidades. Y sobre todo también el rechazo, ¿no? El rechazo que yo pensaba que pues llegaba el psicólogo y entonces llegaba todo su ONG y todo el cuento, llegaban allá y lo reciben con los brazos abiertos y no, hay uno piensa que llegan con los brazos abiertos y no, hay una reticencia natural a que vayan a intervenirlos. Entonces eso no lo tenía bien claro y no lo tenía en el radar. Y otra de las cosas también que me pareció fuerte fue, digamos, tratar de evitar el tema de, o sea, el intervencionismo como tal, pero también la asistencia. Es decir, que no lleguen allá como que, llegó él, entonces que nos den. El psicólogo tiene que llegar a intervenir y a modificar comportamientos en esas comunidades, pero las comunidades piensan que son asistencia. Entonces, tratar de erradicar ese comportamiento también complicado. Y al final me pareció de Carolina aspectos como el tema que hablamos sobre la mutilación en la mujer del clítoris, me pareció bastante fuerte porque nunca pensé que eso fuera aquí en Colombia, sino fuera en África únicamente. Creo que son aspectos así que uno lo sensibilizan y lo ponen en un contexto totalmente distinto frente a lo que es la psicología social. Y bueno, ya para cerrar, estos eran como las enseñanzas que nos deja escuchar a Carolina, toda la experiencia que ella pues ha tenido en este aspecto. Y ya pues si alguno de ustedes o de los próximos psicólogos desean enfocarse pues en esta psicología, es importante que tengan en cuenta todo esto que mencionábamos y que mencionaba Carolina, porque es un enfoque que en realidad nuestro país necesita, y que no solo nuestro país, que en general todas las personas que requieran de este servicio de los psicólogos sociales lo necesitan. Y pues nada, sería interesante que este video y que esta entrevista les ayude un poco a solucionar sus dudas como lo hizo con nosotros. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.